Economistas, Daniel Marx, bienvenido. Diego Giacomini, bienvenido. Marco Lavagna, también bienvenido. Bueno, les voy a hacer una pregunta no tan breve, pero les pido una respuesta breve antes de un corte. ¿Está bien hablar de una inflación del 10%, Daniel, para el año próximo? Bueno, como objetivo sí, digamos. Lo que uno se pregunta es cuán lograble es. Pero la inflación incluso del 10% es una inflación relativamente alta para muchísimos países. Para Argentina es una disminución a la mitad de lo que tuvimos. Marco, ¿cuán lograble es? No, yo creo que la inflación va a estar más cercana al 17% más o menos, pero depender un poco también, que es algo que ponías en el informe, de qué hagan con tarifas. Porque si el aumento de tarifas es muy alto y claramente va a costar mucho mantener la inflación a raya, ¿no? Diego, ¿es imprescindible aumentar tarifas? Mirá, las tarifas tienen que ser aumentadas, pero dentro de un contexto de un programa económico que, a mi juicio, yendo al tema de hoy del presupuesto, yo le daría otro tinte, ¿no? Quédate, que ya volvemos con la economía que viene y también tenemos datos de qué va a pasar con los ministerios. ¿Hay alguna fusión dando vueltas? Seguro que sí. Ya vuelve. Mesa Chica. Hoy empezó el debate por el presupuesto económico del próximo año. Los ejes de discusión en torno al proyecto presentado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, giran en torno a la deuda, ya que es el rubro que más aumentó. El monto previsto es un 30% mayor al de este año. Además, según el documento, en 2018 continuará el ajuste de tarifas, sobre todo de la luz, ya que caerán los subsidios energéticos casi un 20%. También subirá un 21% el gasto social y habrá un incremento muy importante en infraestructura. Además, por primera vez, el Estado aceptará aporte privado en el financiamiento de la obra pública. Las 10 millones de hectáreas inundadas por las fuertes lluvias en el centro del país causaron pérdidas de alrededor de 1.500 millones de dólares y se aspira a invertir en obras hidráulicas para evitar los costos de daños naturales en un futuro. Las 3 jurisdicciones más beneficiadas en el presupuesto son el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social. Los 3 aumentaron alrededor de un 20% respecto de 2017. Y los 3 ministerios más perjudicados fueron el de Energía, con un 19,5% menos de presupuesto que este año, y el Ministerio de Transporte y el de Producción, con unos 6 puntos porcentuales menos. ¿Estamos ante un Estado más orientado a atacar las problemáticas sociales? ¿Logrará Dujovne, con estos cambios planteados, alcanzar el equilibrio fiscal necesario para cumplir los objetivos? Economía caliente, economía de debate, economía, lo que se discutió hoy. Tenemos 3 economistas. Daniel Marx, bienvenido. Diego Giacomini, bienvenido. Marco Lavagna, también bienvenido. Bueno, les voy a hacer una pregunta no tan breve, pero les pido una respuesta breve antes de un corte. ¿Está bien hablar de una inflación del 10%, Daniel, para el año próximo? Bueno, como objetivo sí, digamos. Lo que uno se pregunta es cuán lograble es. Pero la inflación incluso del 10% es una inflación relativamente alta para muchísimos países. Para Argentina es una disminución a la mitad de lo que tuvimos. Marco, ¿cuán lograble es? No, yo creo que la inflación va a estar más cercana al 17% más o menos, pero depender un poco también, que es algo que ponías en el informe, de qué hagan con tarifas. Porque si el aumento de tarifas es muy alto y claramente va a costar mucho mantener la inflación a raya, ¿no? Diego, ¿es imprescindible aumentar tarifas? Mirá, las tarifas tienen que ser aumentadas, pero dentro de un contexto de un programa económico que, a mi juicio, yendo al tema de hoy del presupuesto, yo le daría otro tinte, ¿no? Quédate, que ya volvemos con la economía que viene y también tenemos datos de qué va a pasar con los ministerios. ¿Hay alguna fusión dando vueltas? Seguro que sí. Las elecciones de octubre, el gran ajuste. Y lo saben todos y todas. Lo saben dirigentes oficialistas, dirigentes opositores, porque además se anuncian en los diarios. Vemos el crecimiento exponencial de una deuda externa que
al 10 de diciembre, desde el 10 de diciembre a esta fecha, ha crecido a una razón de 164 millones de dólares por día. Diego, ¿se viene el gran ajuste? Bueno, justamente esto lo uno con la pregunta que me hiciste, ¿no? El presupuesto es un presupuesto que no es un presupuesto de ajuste. Concretamente, el déficit fiscal financiero después de pago de intereses lo planean en 5.5% del PBI. A eso hace falta agregarle los intereses con el sector público. Si meto eso en la cuentita, sube a 6.2. Esto contradice lo que dijo hoy el diputado nacional Axel Kicillof, que diciendo, están bajando, el déficit fiscal es un presupuesto de ajuste. Es un déficit fiscal más alto que el que dejó él. Entonces, su argumento es inconsistente. Segundo, es un presupuesto donde seguimos pagando muchos impuestos, bajan los subsidios y aumentan las tarifas para la gente de Capital Federal y de Gran Buenos Aires, y eso se utiliza para pagar más jubilaciones y más planes sociales. Ergo, es un presupuesto que no solamente no es de ajuste, sino que es uno de los presupuestos más redistribuidor de ingresos que yo he visto. El 76% del gasto primario se gasta en gasto social. Ahora bien, desde mi punto de vista, no es lo que Argentina necesita en materia de política fiscal. Es un presupuesto más pensado para seguir surfeando la ola que para cimentar las bases de lo que necesita Argentina en el mediano y largo plazo para crecer en serio. El gasto público baja 0.7% del PBI y la presión tributaria 0.3%. Si se crece al 3,5%, si crecemos al 2%, que muchos economistas tenemos esa proyección, no baja ni el gasto público ni la presión tributaria. Marco, ¿se viene un gran ajuste, como dice la expresidenta? No, yo creo que sí vas a tener un ajuste, desde el momento donde... un ajuste en términos de lo que sienta la gente en el día a día en sus gastos. Cuando vos tenés, por ejemplo, una reducción fuerte como la que está anunciada de subsidios, eso lo que implica es que inmediatamente vas a tener un aumento de tarifas. Eso significa un ajuste. ¿Que esto es un mega ajuste o el gran ajustazo? No, tampoco me voy a esa teoría, pero sí claramente va a tener un impacto sobre el día a día de los costos de la gente. Creo que uno de los problemas que estamos teniendo es que estamos yendo a un esquema donde empezás a tener un mecanismo donde vos tenés que permanentemente bajar el déficit primario, que es el déficit antes del pago de intereses, que cuando después le sumás todos los intereses termina siendo lo mismo. Esto significa, le vas sacando en subsidios para pagar más intereses. Creo que es una lógica de modelo que no funciona y que hay que ir modificando. La buena noticia es que tenés tiempo para modificarlo. Daniel, ¿cuán preocupante es el tema de la deuda, que también lo planteaba la expresidenta? Bueno, primero hay que aclarar que mucha de la deuda que aparece contabilizada ahora no es que no existía, simplemente no estaba contabilizada. Estos son muchos de los arreglos que tuvo que hacer este gobierno, que lo metió en la estadística de deuda. Ahora, eso cierto es que Argentina tiene un déficit importante en materia fiscal. Es el primario del 4 y algo por ciento del producto. Para este año es superior a la mayoría de los países latinoamericanos. Es superior a todos los países que pagan tasas de interés muy bajas. Entonces, acá hay un equilibrio complicado y es con qué velocidad se baja el déficit y de esa manera con qué velocidad también se puede lograr una rebaja en la tasa de interés. Y en el interín hay que financiarlo y esto significa aumento de deuda. Yo creo que la deuda de Argentina hoy es una deuda mediana comparada con otros países latinoamericanos. No es lo baja que es en Chile, Perú, tampoco es tan alta como es en Brasil. Pero la tasa de crecimiento no deja de ser un tema a observar. Marcos Peña habló este día de hoy y esto decía.
El modelo de desarrollo que nosotros estamos planteando para Argentina es un modelo de desarrollo sustentable por primera vez en mucho tiempo, porque hemos salido de la crisis sin ninguna muleta, sin ninguna de las cosas artificiales que eran pan para hoy y hambre para mañana, como fue la convertibilidad durante un tiempo, como fue el cepo cambiario, muchas otras cosas que hacían que fuera no genuino el crecimiento. Lo que no tenemos duda, que sobre todo lo que tiene que ver con el impacto en el salario, lo más duro ya ha pasado, lo más duro fue lo del año pasado, la corrección de muchas cosas al mismo tiempo, eso ya no va a ocurrir en el futuro, lo que va a ocurrir es un gradualismo en cada uno de los planos para ir a un modelo sustentable. ¿No hubo muletas, Marco? A ver, tuviste la deuda, eso cuando vos tenés un déficit que tenés que cubrirlo con algo, significa que tenés una muleta. Será distintas muletas a las que usabas anteriormente, pero tenés una muleta. Sobre el tema de la sustentabilidad que habla el jefe de gabinete, es donde yo le pongo el mayor foco de atención que creo que tenemos que preocuparnos en evitar de cometer los mismos errores. Cuando uno mira un déficit fiscal elevado que va financiando con deuda el peso de los intereses, como hablábamos antes, que cada vez cuesta más y te hace tener que ajustar más tu déficit primario. Cuando ves una cuenta corriente, esto es las exportaciones menos las importaciones, para simplificarlo, que es tan deficitaria, significa expulsar más dólares de los que te entran en forma genuina, que tenés que cubrirlos con entradas artificiales, todo eso te genera un esquema económico que sabés que tarde o temprano termina mal. De vuelta, no es que te va a terminar mal mañana o mismo que el año que viene. Tenés tiempo todavía, pero lo que hay que evitar es que se siga cometiendo una acumulación de problemas que después terminen mal, ¿no? Diego, el dólar, la relación entre el peso y el dólar, ¿es una variable preocupante hoy? Mirá, el presupuesto establece que el tipo de cambio real, o sea, el dólar que conoce la gente, ajustado por inflación, a final del año que viene, en el promedio del año, va a seguir en el mismo nivel que tiene hoy en día. A mí el tipo de cambio particularmente, mi opinión personal, no es una variable que está dentro del conjunto de la que más me preocupa. Yo creo que la economía argentina tiene problemas más importantes, más de fondo, de los cuales hay que preocuparse mucho más que el tipo de cambio. Y entre esos problemas principalmente está lo fiscal, que es lo que decía el jefe de gabinete, y yo lo contradigo, que no es sustentable. ¿Por qué? El gobierno kirchnerista, su programa económico no era sustentable porque tenía un déficit fiscal que Axel Kicillof dejó en 5.8 del PBI y lo financiaba con la maquinita. Hoy en día tenemos un déficit fiscal más grande que el de Axel Kicillof. Y si todo sale bien, a final del 2019, con suerte, repito, si todos los cálculos se le dan al gobierno, lo dejaría en el mismo lugar que lo dejó Axel Kicillof, pero financiado, como decía Marcos, con deuda. Lo cual, Daniel sabe mucho de esto, Argentina, un ratio de deuda, contando toda la deuda, la que antes no se contabilizaba, que puede llegar a terminar arriba del 70% a final del 2019, ahí ya no luce en términos medios como hoy en día. Pasaría a ser un nivel de endeudamiento importante. Daniel, vos que, como bien dice Diego, conocés del tema. Sí, bueno, hay dos cosas ahí que quisiera marcar. Temas de la sostenibilidad. Creo que un asunto importante de Argentina es cómo logra aumentar la competitividad, y esto es no solo tipo de cambio, pero Argentina no es hoy un país barato, no es hoy un país que puede competir fácilmente con el resto del mundo, y además no está adaptándose totalmente a los cambios que están ocurriendo en materia tecnológica, por ejemplo. Lo segundo es, cuando hablamos de deuda, decíamos la tasa de crecimiento va siendo importante, y lo otro en Argentina es que la mayor parte de la deuda hoy está financiada desde el exterior. Y eso genera una vulnerabilidad a las fluctuaciones de tipo de cambio. Entonces hoy medimos la deuda con el tipo de cambio que se observa.
Pero si mañana corregimos alguno de estos precios, esa deuda saltó sin haber aumentado el déficit, nada. Simplemente es el cambio de denominación. Y eso yo creo que es algo que hay que mirar. Lo que sí también esta deuda tomada del extranjero, para el sector público y para el sector privado, está financiando el déficit de la cuenta corriente de balanza de pagos. Entonces esto hoy nos da como una estabilidad en el mercado cambiario. Pero lo importante es cómo se usa también. Si usamos para consumirlo y mañana decimos cómo seguimos, tenemos un problema. Si usamos para aumentar sustancialmente la competitividad y generar mucho más ingresos en el futuro, el problema se diluyó y entramos en un círculo virtuoso. Pablo Fernández Blanco tiene una pregunta para hacerles. Mezclando todas estas cosas complejas que estuvieron diciendo, déficit fiscal, inflación, superávit, balanza de pagos y esas cuestiones, yo que soy un hombre de a pie les pregunto, ¿el salario de la gente el año que viene va a poder comprar más o menos cosas que este año? Difícil pregunta, depende un poco también que haga el gobierno y el resultado de las paritarias. Yo creo de vuelta que la inflación va a estar más cercana al 17% que al 10%. Si la idea del gobierno va a ser tratar de fijar parámetros de paritaria en torno del 12, 15, que es lo que establece el presupuesto, claramente va a tener una pérdida. Yo creo que en todo caso el salario va a estar bastante cercano a la inflación, lo cual sigue siendo un problema en términos de que no terminás de recuperar lo que se ha perdido, y lo que es más importante, no veo una recuperación del PBI per cápita. Seguimos en niveles muy, muy bajos y que no se termina de recuperar toda la crisis que hemos pasado. ¿Daniel? No, mi observación es, no pensemos solo en el salario, pensemos también en el empleo. Y hemos tenido una recuperación de la actividad últimamente, pero no hemos tenido recuperación en empleo. Y es muy difícil lograr empleo sustentable, especialmente teniendo en cuenta los cambios que están ocurriendo en materia tecnológica de vuelta. Pero además, esto volvemos al asunto de la competitividad. Y yo creo que ahí hoy tenemos también una muleta, si uno quiere, que es algo del empleo dado por los aumentos en las obras de infraestructura, de construcción, pero eso no es toda la economía. Diego, ¿sos optimista? Mira, con el salario no hay magia. ¿Qué quiero decir con esto? El salario aumenta sustentablemente y en serio su poder adquisitivo si hay inversión, mejora de productividad y crecimiento económico. Vamos a los números. Con un crecimiento del 3.5%, 3%, un ratio de inversión PBI del 17%, el salario probablemente a lo sumo le empate al aumento del nivel general de precios. La economía argentina, para que los salarios crezcan en serio, necesita creación de empleo. Para que haya creación de empleo, el PBI tiene que crecer por lo menos 4 o 5%. Y para eso se necesita inversión del 23% en términos del PBI. Y estos son números que, con el escenario fiscal que tenemos, donde el presupuesto plantea un gasto público en términos del PBI, que si todo sale bien, va a bajar solamente 0.7, con una presión tributaria, o sea, los impuestos que nos cobran, que si todo sale bien, va a bajar 0.3% del PBI nada más. Y si no todo sale bien, va a quedar igual, o inclusive van a aumentar un poquito. Estos números son imposibles de alcanzar. Entonces, pensar en un salario que mejore en serio y sustentablemente en el tiempo es realmente magia. Y en el mercado laboral, magia no hay. Por eso yo decía que este presupuesto, uniendo con el comienzo, es un presupuesto que sigue intentando surfear la ola y no procura arreglar los problemas de fondo que tiene esta economía, que son problemas de hay que bajar la presión tributaria. Para bajar la presión tributaria antes hay que bajar el gasto público para que así se pueda crecer en serio con inversión privada. Marco, vos convivís con Luciano Laspina, que es la espada de Cambiemos, convivís también con Axel Kicillof, que es la espada de Unidad Ciudadana. ¿Qué tan duro estuvo esta chicana que se produjo entre unos y otros hoy con...? No, la verdad que no
no hubo grandes problemas. Yo te soy sincero, tampoco presto atención yo a la chicana, me parece que es un debate totalmente vacío que no conduce absolutamente nada. Pero forma parte, ¿no?, de la liturgia. Parte del show. Sí. No, usted no, en todo caso yo... ¿Vos te quedás afuera de eso? Yo sigo otra línea, quizás no es la que genera más rating, pero creo que hay que discutir las cosas en serio. Y el presupuesto para mí es un tema que hay que mirarlo con mucha responsabilidad y con mucho detalle técnico, porque realmente cuando uno dice que el presupuesto es la ley de leyes, es justamente la ley de leyes, es la que te fija cuál va a ser el rumbo que va a ir tomando la economía, no solo en términos de gastos, sino en términos de qué sectores van a tener incentivos, qué sectores van a tener más costos para compensar, ¿no? Y hay que discutirlo muy bien. Daniel, ¿te sorprendió que ciencia, educación y la parte social ganen a la inflación y otras partidas se reduzcan? Digo, no parece ser cuanto menos ortodoxa la medida. Bueno, hay déficit de todo tipo en Argentina y hay que tomar decisiones, en definitiva políticas, dónde y cómo atenderlo. Además hay que ver de dónde se parte. Pero yo creo que ahí la parte correspondiente al gasto de capital, obra pública, para decirlo de alguna manera, no va a ser toda obra del Estado. Entonces, de alguna manera están usando recursos privados. Este es el plan metido en presupuesto para el año que viene y esto daría un poco más de margen para estos otros elementos del presupuesto. La última, y para un sí o un no, ¿sos optimista, Marco, respecto de la economía 2018? No. Diego, ¿sí o no? A fuerza de deuda, el gobierno va a romper el ciclo político de los años pares con contracción del PBI. Era refutación, ¿sí o no? Diego, claro. ¿sí? Esto de los economistas que responden algo, ¿qué pasa, Diego? Para mí es poco eso, no. ¿No? Daniel. En términos generales sí, pero no va a ser fácil. Sí, pero no va a ser fácil. Y te cuento un dato para cerrar, un dato que tiene que ver con algo que se está estudiando. Mientras el ministro de Modernización está de viaje, está planteando parte del futuro que viene, en otra área, en Balcarce 50, en Casa de Gobierno, allí hay dos personas. Una es Gustavo Lopetegui, la otra es Mario Quintana, que están evaluando cómo es el día después, no solo del presupuesto, sino del quién es quién en el gabinete y qué se puede venir en el corto plazo. Vos viste que en Modernización absorbió el Ministerio de Medios, la Secretaría de Medios, gran parte. Bueno, hay otros ministros que hoy están en la lucha, en el lobby, para ver quién queda y quién no en este ajuste de presupuesto que se ha dado de cara a 2018. Y se prevé que haya algunas fusiones en el gabinete que van a dar que hablar. Lo saben algunos ministros y por eso la rosca está en temporada alta. El martes te vamos a dar más datos a las 22, como siempre, en nuestra mesa chica.